Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto poder saludarlos nuevamente a través de este medio. Estamos viendo la serie Encendiendo la Pasión por Dios y en esta ocasión vamos a estudiar la clase 8 que tiene por título Cultura opuesta o subcultura. El título sí llama un poco la atención a mí cuando lo empecé a estudiar, me inquietó. Y quiero invitarte a que tú que me estás viendo y que llevas algún tiempo en nuestra congregación, pongas atención a esto. Me resultó muy interesante este tema. En días pasados, la maestra Melissa, si no mal recuerdo es la clase 5, por si quieres verla nuevamente, ella hablaba en su tema acerca de un versículo donde Dios le dice a su pueblo: no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y ella explicaba muy bien este versículo. Yo me puse a pensar y a meditar, ¿qué va a suceder si tú que has pasado 10 años, 15 años, 20 años, no sé, mucho tiempo estudiando y leyendo la palabra de Dios, congregándote, sirviendo, llegar el día en que te presentes ante el Señor y Él te diga: no te conozco? Y que como decía en esa cita, uno le dijera: en tu nombre expulsamos demonios, y Él diga: aléjate de mí, no te conozco. Este tema se acerca mucho a lo que ella hablaba. En la carta a los Romanos, en el capítulo 12 y verso 2, dice: no os amoldéis o no os conforméis a este siglo. Es una advertencia muy importante que muchas veces hemos escuchado y repetido, pero que a lo mejor no estamos considerando. Santiago, en la carta a Santiago, en el capítulo 4 y verso 4, dice: la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Quiero con estas dos citas establecerte desde este momento parte del tema, para que vayamos entendiendo mejor. Hubo algunos estudios que se realizaron sobre los miembros de la iglesia primitiva y la iglesia de hoy en día. Y se encontraron diferencias enormes entre aquella iglesia que llamamos primitiva y la iglesia actual. Yo sé que me vas a decir, pero bueno, es obvio, pues ha pasado mucho tiempo. Una de las características más sobresalientes de aquellos creyentes era su estilo de vida. Ellos llevaban un estilo de vida totalmente apartado. Nadie podía encontrar en ellos los hábitos y costumbres del mundo. La iglesia primitiva tenía una cultura opuesta, mientras que la iglesia de hoy en día tiene una subcultura. Vamos a entender esto. ¿Qué es una cultura opuesta? Una cultura opuesta es aquella que se opone, como dice su palabra, a la cultura general, a la cultura en la que vivimos. Una cultura opuesta es un estilo de vida de las personas en la que se rechaza o se opone a los valores y patrones de conductas sociales. Las vidas de la gente que vive una cultura opuesta están gobernadas por una serie de directrices muy diferentes al común de la gente. Una subcultura, sin embargo, o por el contrario, es un grupo de personas que todavía forman parte de la cultura global, de esa cultura que gobierna. Aunque se distinguen en algunas características, están conectadas con la sociedad global. Y esto es importante entenderlo porque quiero llegar al punto en que analicemos qué estamos viviendo, una cultura opuesta o una subcultura. Hoy en día mucha gente se congrega en las iglesias solamente por tener roce social, como distracción tal vez. La iglesia actual
encaja en esta descripción de subcultura. Y al estudiar esta serie de Encendiendo la Pasión por Dios, consideré importante que entendamos que es necesario para aquellos que queremos realmente vivir pasión por Dios, nos encaucemos en buscar lo que a Dios le agrada, en analizar cuál es la voluntad de Dios y procurar vivir esa voluntad. Te repito, la iglesia actual tenemos nuestra etiqueta de nacidos de nuevo, salvos, nuevas criaturas. Tenemos o nos afiliamos con grupos evangélicos, pero estamos atados a esta sociedad que abarca individuos con estilos de vida muy diferentes a lo que la Biblia marca. Y que aún, fíjate, estoy hablando de la sociedad en sí, podríamos clasificar los estilos de vida de la siguiente manera. Por un lado, podemos encontrar a los liberales extremistas. ¿Quiénes son estos? Bueno, los artistas, estrellas de rock, de reggae, reggaetón, salsa, bachata, rap, heavy metal, en fin, artistas que muchas veces visten de una manera extravagante y se comportan de una manera extravagante. Personalidades políticas que se ponen el vestido de buenas personas, la camisa de generosos, pero cometen acciones o sus actitudes dicen totalmente lo contrario. Otros que se visten con ropa extraña, hombres que utilizan la ropa de mujer y mujeres que utilizan la ropa de hombre como una forma de vestir muy normal para ellos. Llevan una vida totalmente anormal, contrario, repito, a lo que dice la palabra de Dios, y realizan actos de lujuria tanto en privado como en público. Algunos cambian su color de pelo de una forma llamativa, otros rapan la mitad de su pelo y por otro lado lo dejan muy largo. Viven de manera pervertida. Y te puedo decir que ninguno de estos puede ser un prototipo para ser imitado por un cristiano. Por el otro lado, podemos encontrar a los conservadores, quienes son hombres y mujeres que podemos decir que viven de una manera normal. Y aunque este segmento de la sociedad se ve o se califica a sí mismo como bueno, está vinculado con la cultura global de vida bajo la influencia de Satanás. A veces lo bueno es el mayor enemigo de Dios. Acuérdate nada más de la decisión de Eva. Sobre aquello que le propusieron y que a ella le pareció bueno, pero que estaba muy lejos de la voluntad de Dios. Por eso te digo que a veces lo bueno es totalmente contrario al enemigo, a lo que Dios dice. En vez de ser creyentes que hoy en día llevan vidas totalmente separadas y basadas en la autoridad determinante del reino de Dios, muchos aún llevamos nuestras vidas de la misma manera que la llevan los conservadores incrédulos. Decimos que no somos de este mundo, pero muchas veces eso es nada más algo que repetimos y que es una forma teórica, porque nos comportamos como el mundo. Y como estamos conectados con el mundo, conforme van cambiando las reglas, conforme van cambiando las tendencias, también vamos cambiando con ellas. Y vuelvo a repetir, me vas a decir, pues es normal, Julio, estamos viviendo en una época en la que las cosas cambian y tenemos que cambiar. Pero analiza algo. La palabra de Dios ha cambiado. Sus indicaciones han cambiado. En Primera de Tesalonicenses,
en el capítulo 5 y verso 22, Dios da instrucciones a los creyentes de abstenerse de toda especie de mal. Pero más allá, en Efesios, el capítulo 5, verso 11 y 12, dice de esta manera: no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendámoslas, porque hasta vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ahora, ¿cuántos hacemos caso de estas advertencias? Hoy en día la industria cinematográfica, por poner un ejemplo, clasifica sus películas de diferente manera. Hay algunas en las que marcan con una leyenda que es una película para niños, pero acompañados de un adulto. Y yo creo que cuando los conservadores o los cristianos, ¿verdad?, hoy en día vemos esa leyenda, decimos, pues la podemos ver, y la podemos ver en compañía de la familia. Pero esa película que se supone es para niños o para menores, acompañados de un adulto, y que se supone no presenta irreverencias o desnudez, muchas veces están repletas de falta de respeto, están repletas de odio, de violencia, aún relaciones de infidelidad o relaciones extramaritales que no se ven pero que están implícitas. Y las vemos junto con nuestros familiares, sin darle importancia al comportamiento deshonesto que se presenta ahí. Lo vemos como algo normal, los cristianos. ¿Cuántas telenovelas no presentan relaciones entre menores de edad y adultos? Y las presenciamos los cristianos sin darle importancia. Imagínate nada más cómo hubieran reaccionado ante esas mismas telenovelas en los años 40. Ya, te lo repito, sé que me dirás, son otros tiempos. Te voy a decir una cosa, la mayoría de los que vivían en aquella época se hubiera horrorizado. Hoy en día son muy comunes las películas de narcotraficantes, las novelas de narcotraficantes, inclusive los han vuelto héroes. Hacen series de gente que ha hecho mal, ha cometido asesinatos, pero es algo que es moda. Y los cristianos estamos viendo ese tipo de series, ese tipo de novelas. Es verdad que los tiempos han cambiado, pero te vuelvo a preguntar, ¿han cambiado las reglas de Dios? La Biblia declara que no hay sombra de variación, que no hay sombra de cambio en nuestro Dios. Porque cuando Dios nos dice que nos abstengamos de toda especie de maldad, y que aún es vergonzoso hablar de las cosas que hacen los pecadores en lo oculto, nos está advirtiendo de lo que no debemos hacer. ¿Y por qué aún muchas veces, sabiendo que artistas o gente que se dedica al espectáculo realiza acciones deshonestas, cuando Dios nos dice que nos abstengamos de toda especie de maldad y que aún es vergonzoso hablar de las cosas que los pecadores hacen en lo secreto, nos está advirtiendo de las actitudes que debemos cuidar? ¿Cómo es posible que hagamos fila, que paguemos un boleto, ¿verdad?, por ver comportamientos y patrones que se han formado en esta generación de pecado? ¿Podrías imaginarte a Jesucristo preguntando, ¿por qué mi pueblo se entretiene con las mismas actitudes que enterraron los clavos en mi mano? Yo me pregunto si habrá juicio y criterio en aquellos que dirigen la industria del cine, la industria del espectáculo. Los ejecutivos y las personas que toman decisiones, ¿conocerán o tendrán idea del fruto que busca Dios en su pueblo? ¿Por qué nos dejamos influenciar por lo que marca la industria del espectáculo
y no por lo que indica la palabra de Dios. ¿Se ha adaptado Dios a las tendencias de nuestra generación? Claro que no. Pero entonces, si las reglas de Dios no han cambiado, ¿por qué han cambiado las reglas en la mayoría de los cristianos? Te voy a decir por qué. Porque nuestro estilo de vida está más vinculado, está más unido a la cultura global que a la palabra de Dios. Este modelo es evidente. La cultura que se vive nos marca la ropa que usamos, los peinados, la manera en que manejamos el dinero, los negocios, los puntos de vista políticos. Los miembros de la iglesia primitiva rechazaban todas esas actitudes y comportamientos. Rechazaban los espectáculos de pecado. El deseo que ellos tenían era muy fuerte por conocer a su Salvador. Ese deseo era mayor que sus deseos de comodidad o de placer. Por eso ninguna tentación de su época tenía poder sobre ellos. Este estilo de vida produjo en ellos una disciplina saludable. Actualmente hemos aceptado al mundo dentro de nuestros hogares. ¿Sabes cómo? Cuando con la televisión, con los videos, revistas, periódicos que vemos, hay quienes tienen en sus paredes pósters de atletas, de deportistas, pero también de cines, de artistas, de políticos que llevan una vida totalmente contraria a la voluntad de Dios, y aún los hacemos ídolos, héroes. ¿Por qué exaltamos a esos hombres? ¿Por qué los idolatramos? El apóstol Pablo advertía en 1 Corintios, en el capítulo 10, versos 21 al 22, decía: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Por qué queremos alimentarnos de lo que se alimenta el mundo? ¿Por qué estamos tan interesados en lo que le interesa al mundo? Dios está recordándonos a través de esta serie nuestra responsabilidad de apartarnos del mundo. Está motivándonos a que reformemos nuestra manera de pensar y en consecuencia nuestra manera de vivir. La vida de Lot, el sobrino de Abraham, ahí en la Biblia, en el capítulo 12 de Génesis, nos ayuda un poco a ilustrar lo que está aconteciendo con nosotros. Fíjate bien, ahí en Génesis 12, Dios hace un llamado a Abraham y lo invita a salir de su parentela. Te lo voy a ir contando así a grandes rasgos para que podamos darle un poco de agilidad a esto. Y le dice que se saliera de su parentela para bendecirlo y hacer de él una gran nación. Su sobrino Lot se fue con él. En el capítulo 13 ya podemos ver cómo a Abraham pues ha prosperado. Cuando él salió de su hogar por revelación, Lot salió siguiendo a Abraham. Al salir con Abraham, entró también en las bendiciones de Dios. Abraham era próspero, era riquísimo en ganado, plata y oro. Lot tenía sus ovejas, vacas y tiendas, pero siempre, y eso tenlo muy en cuenta, siempre que alguien busca su propio beneficio y se une con alguien que busca a Dios, va a haber un conflicto. ¿Por qué? La palabra dice que el carnal piensa en las cosas de la carne y el espiritual piensa en las cosas del espíritu. Y la carne siempre va a contender con el espíritu. Dice la historia que hubo conflicto entre los pastores de Abraham y los de Lot. Entonces Abraham, siendo aquel que tenía el corazón de Dios, le dijo a su sobrino: no tenemos por qué pelear entre nosotros, somos familia. Observa bien toda la tierra y mira, escoge tú a dónde quieres habitar, que yo voy a habitar del otro lado. A este punto, a Abraham no le importaban las ganancias que pudiera tener, la ganancia personal. Su corazón no se movía por eso. No le importaba lo que el mundo pudiera darle. Como dice Hebreos en el capítulo 11:10, él esperaba la ciudad que tiene cimientos firmes, la que Dios ha planeado y construido. Sus ojos estaban fijos en lo eterno. Tener lo mejor de la tierra no le importaba. Qué diferente de muchos cristianos de hoy en día, ¿verdad? Que estamos
con los ojos en lo que la tierra nos puede dar, en lo que este mundo puede dar, buscando aprovechar las oportunidades que se nos presentan de prosperar, aún haciéndolo de una manera deshonesta. Lot, fíjate, contrariamente a Abraham, él escogió la tierra más atractiva, la observó, y aunque pudo ver que en aquellas tierras le esperaba la prosperidad y la comodidad, también pudo ver que allí había hombres pecadores. Era el área de Sodoma. Allí había hombres que se rebelaban contra Dios. Mas el deseo de tener una vida más fuerte, más próspera, le ganó más que seguir a Dios. Tal vez pensó que podía permanecer en ella sin verse afectado, aunque tuviera que convivir con pecadores. Hoy en día es igual. Muchos creyentes piensan que pueden involucrarse un poco en el mundo y creen que van a poder salir libres, salvos. Déjame decirte que esta es una manera de pensar absurda, es una manera de pensar tonta, porque el mundo tiene una fuerza de atracción que se llama seducción. Lot decidió vivir cerca de la maldad por su propio beneficio. Sin embargo, dice 2 de Pedro en el capítulo 2, verso 8, que se atormentaba por la conducta indecente de los injustos. Presenciaba actos deshonestos. Él sabía que no le agradaba a Dios aquello que él veía, pero ahí estaba su prosperidad y ahí se mantenía. Cuando usted como creyente decide ver un video lleno de pecado, de perversidad, hablo de pornografía, hablo de odio, hablo de asesinatos, o lee una revista en la cual solamente se exhiben fotografías que no son agradables a la vista de Dios, ni nos instruyen en nada. Por diversión asistimos a un lugar de ocio donde simplemente hay perversidad. Nos descalificamos del privilegio de poder gozar de la presencia de Dios. Y me puedes alegar que Jesús convivió con pecadores, y yo estoy de acuerdo, Jesús convivió con pecadores. Pero también debo decirte que Él no fue allí para divertirse o relajarse. Él fue a las reuniones de ellos para hablarles de la salvación, para hablarles de arrepentimiento, para invitarlos a que conocieran a su Padre. Y eso es lo que debemos hacer. La palabra dice que no nos conformemos, que no nos adaptemos a este mundo, que no nos dejemos influenciar por las tendencias que marca este mundo, sino que ellos sean influenciados por nosotros. Eso es lo que debemos hacer. No estoy intentando ser legalista o anticuado, pero sí quiero invitarte a que analices si como subcultura no estamos más conectados al mundo que a Dios. Hoy en día en el mundo hay una lucha, todos, ¿quién gana más? ¿Quién vale más? Pero puedes preguntarte, ¿cuánto de lo que la gente hace en este mundo se va a llevar a la tumba? Decía en cierta ocasión algún predicador, he visto pasar cortejos fúnebres en donde el féretro va por delante, la gente va acompañando atrás, pero nunca he visto que vayan en fila sus camionetas, sus casas, sus posesiones. Tal cual llegaron, tal cual se van. Tal vez no estamos comprendiendo que la promesa de la presencia de Dios solamente es para aquellos que se apartan a sí mismos y se acercan a Él. Ojalá este tema haya podido hacerte comprender y analizar un poco que a Dios le agrada que le busquemos, que tengamos preferencia por Él y más que por el mundo. Nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga.